Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, como ustedes saben, compañeros y compañeras, y como el país ha podido ver, Puerto Rico vive una nueva realidad. En Puerto Rico estamos enfrentando los retos que se evadieron por décadas. Quiero repetir. En Puerto Rico estamos enfrentando los retos que se evadieron por décadas. Y enfrentar nuestros retos requiere ajustes mayores. En el mensaje de Estado les dije, Puerto Rico necesita cambios radicales. Estamos próximos, por primera vez en 22 años, a tener un presupuesto balanceado. Ese, de por sí, es un logro enorme, dada nuestra situación actual. Y nos ayuda en la recuperación fiscal del gobierno y en la recuperación de la economía del país. De hecho, ayer el presidente del Banco de la Reserva Federal en Nueva York les indicó a ustedes que la economía del país no está bajando. El aprobar un presupuesto balanceado es un paso fundamental en nuestra agenda de recuperación económica que les presenté al país en el mensaje de Estado. Y traza el camino en esa agenda para restituir la salud fiscal, mejorar los servicios del gobierno e impulsar nuestra economía. Pero presentar el presupuesto balanceado y aprobar un presupuesto balanceado por primera vez en más de 2 décadas no es lo único que tenemos que hacer. Por eso firmé la ley especial de sostenibilidad fiscal del gobierno, principalmente para garantizar la continuación de los servicios, el bienestar público, a la vez que se controla el gasto de operación, manteniéndolo igual o por debajo de los ingresos del gobierno. Todo esto lo hemos estado haciendo sin despedir empleados públicos y sin reducir jornadas laborales. Las circunstancias exigen actuar con celeridad y exige tomar decisiones que, como les he comentado en otras ocasiones, no se habían querido tomar. Yo vine al gobierno a tomar las decisiones que hay que tomar. Yo vine al gobierno a tomar las decisiones que otros gobernadores no se atrevieron tomar, independientemente de que sabían que eran necesarias para asegurar la sostenibilidad del gobierno, para mejorar la economía y para combatir más el crimen. Son problemas que heredamos, son crisis que yo heredé y que vamos a continuar resolviendo. Nuestro gobierno, nuestro país, necesita nuevos instrumentos y un camino seguro para manejar sus deudas después de la degradación que, como saben, comenzó antes de que yo llegara al gobierno y que obligó a aumentar los pagos y limitó seriamente el financiamiento. Con la aprobación del presupuesto balanceado, ponemos a salvo las obligaciones del Fondo General. Quiero que eso quede bien claro. Con la aprobación del presupuesto balanceado, el Fondo General, lo que le llaman las obligaciones GO, las obligaciones generales del gobierno, quedan a salvo. Hemos hecho lo que hay que hacer en Hacienda. Hemos hecho lo que tenemos que hacer en los sistemas de retiro. El BGF, el Banco Gubernamental de Fomento, tiene financiamiento hasta el 2015, finales de 2015. Hemos controlado el gasto como nunca antes. La Oficina del Contralor ha publicado que hemos reducido 75% la contratación externa versus el 2012. Y las corporaciones públicas
por primera vez en décadas han comenzado a asumir su responsabilidad fiscal. Ahora bien, en algunas de ellas queda mucho por hacer. No podemos permitir que circunstancias como la Autoridad de Energía, por ejemplo, afecten lo que hemos logrado en el resto del gobierno. Por eso, ahora tomamos un paso trascendental en esta dirección. Hoy he presentado un proyecto de administración para crear la ley para el cumplimiento con las deudas y la recuperación de las corporaciones públicas. Con la ley de recuperación nos proponemos proteger el interés del pueblo de Puerto Rico en sus corporaciones públicas dentro de un marco legal que no existía en Puerto Rico. Ese marco legal lo estamos creando. Quiero detenerme ahí un momento. Todos los estados y todas las jurisdicciones de Estados Unidos tienen ese marco legal. Puerto Rico no lo tiene. Lo que se está creando es el marco legal. En el día de hoy no se está radicando ni se está declarando la reestructuración de ninguna corporación pública. Se está creando un marco legal que Puerto Rico no tiene. Lo tiene Nueva York, lo tiene la Florida, lo tienen todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Lo tienen todos los países del mundo. Puerto Rico no lo tiene. Estamos creando ese marco legal. Es un proyecto que aplica a las corporaciones públicas, pero que en realidad puede ser usado solo cuando hayan agotado todas sus opciones financieras, mientras necesitan seguir dando servicios y mejorando su infraestructura por la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo. Es decir, este proyecto solo aplicaría cuando una corporación pública, de aquellas que están incluidas en la ley, que no son todas, simplemente ya no puede pagar. No es una ley que propone la privatización. No es una ley de quiebras. Nuestras corporaciones siguen siendo públicas y tienen que seguir siguiendo la política pública que yo he trazado y que han estado explorando diferentes opciones para corregir sus problemas fiscales y alcanzar su autosuficiencia. Se supone que las corporaciones públicas sean autosuficientes. Eso todo el mundo lo sabe. No lo son. Pues tenemos que lograr que lo sean. Puesto de otra forma, mire, si la Autoridad de Energía se supone que pague sus deudas con lo que ustedes pagan de luz, con lo que todos pagamos de luz. Pero no puede pasar que además de cobrarle a ustedes luz, cobrarle a todos los puertorriqueños luz, también saque de lo que ustedes pagan de contribuciones. Es lo que había estado pasando. Las corporaciones públicas todas tienen que ser autosuficientes. La Autoridad de Acueductos, al día de hoy, puede pagar sus deudas con sus ingresos. Así es que tiene que ser. Al día de hoy, la mayoría de las corporaciones públicas podrán enfrentar sus retos y seguir sirviendo bien por muchos años más. Esas no van a necesitar la ley aunque les aplique. Pero si alguna necesitara un marco legal para reorganizarse y renegociar sus deudas, esta ley le va a proveer ese marco legal y le será indispensable. Hasta ahora esa opción no estaba disponible para ninguna corporación pública en Puerto Rico. Sí está disponible para las corporaciones públicas en todos los estados.
sí está disponible para las corporaciones públicas en todos los países del mundo. Puerto Rico no tenía ese marco. El proveer la disponibilidad de esa opción es lo que hace esta ley. Las leyes federales tienen un código que permite a individuos, a compañías y hasta ciudades recurrir a protecciones para reestructurar sus deudas. Pero en Puerto Rico las corporaciones públicas que operan como empresas están imposibilitadas de usarlo. Y eso crea incertidumbre. Crea especulación sobre la salud financiera de algunas de nuestras corporaciones públicas. Y eso crea un ambiente que obliga esta ley, que hace necesaria esta ley para eliminar la incertidumbre, para eliminar la especulación, para asegurar que no se afecten los servicios esenciales públicos y que sigan siendo públicos. La falta de esta protección pone en peligro el futuro de nuestras corporaciones si no se tienen los instrumentos para proteger sus haberes y para proteger la continuidad en su operación. ¿Cómo se protegen? Pues permitiéndole como última alternativa a una corporación pública de aquellas a las que le aplica la ley, negociar con sus acreedores para poder usar sus recursos de una manera más justa y equitativa. Es un último recurso que hoy no tienen. Es una salvaguarda importante que no existía. Y va a maximizar su valor dándole un procedimiento ordenado y equitativo si necesitan reestructurar sus deudas. Quiero aclarar y subrayar lo siguiente para que no le quede duda a nadie. Esta ley no le aplica a las obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta ley no le aplica a las obligaciones generales del Estado Libre Asociado. Esta ley no le aplica a Hacienda. No le aplica al Banco Gubernamental de Fomento. No le aplica, por ejemplo, a los sistemas de retiro. No le aplica a los municipios. No le aplica, por decirles otro ejemplo, al fideicomiso del niño. No le aplica a la Universidad de Puerto Rico. La ley tiene, ¿verdad?, dispone de aquellas corporaciones públicas a las que no le aplica. Impide que las deficiencias en la capacidad de pago de una corporación pública afecte o grave el Fondo General. Lo que hace es que una corporación pública que no pueda pagar arrastre el Fondo General. ¿Qué es lo que había estado pasando? La carga que representaba en el cuello del Fondo General la incapacidad fiscal de algunas corporaciones públicas. Dicho de un modo más real para cada puertorriqueño y para cada puertorriqueña. Esta ley lo que impide es que las corporaciones públicas le carguen a la contribución que pagan todos los días los individuos su incapacidad fiscal. Por lo tanto, esta ley protege el Fondo General. Protege las obligaciones generales, el GO, del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico va a seguir honrando su largo historial de cumplimiento de obligaciones con sus acreedores. Eso sigue intacto, eso no cambia y esta ley no provee para que cambie. De hecho, la ley de recuperación que estoy proponiendo impide que los beneficios de esa ley se utilicen para reestructurar la deuda del Estado. Está impedido el Estado de usar esa ley para reestructurar su deuda. ¿Y cómo se propone que funcione esta ley? Para mejorar el flujo de dinero en efectivo y lograr la autosuficiencia de las corporaciones públicas que recurran a esta ley, tendrán dos opciones para ajustar sus deudas en el orden que les voy a decir.
La primera opción, que de nuevo, tienen que operarlas en orden, no es como ellos quieran, es como lo establece la ley. La primera opción, en orden. La corporación y sus acreedores pueden negociar y llegar a un acuerdo mutuo sin supervisión de un tribunal. La corporación tendrá que tener un programa de recuperación para lograr su autosuficiencia en 5 años o menos. La segunda opción provee un proceso de negociación supervisado por un tribunal de Puerto Rico. Ambas opciones crean mecanismos que detienen el cobro de deuda. También participa el Banco Gubernamental de Fomento y se prevé para una corte especial, es decir, una sala especial en el tribunal, cuyo juez será designado por la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como juez administradora de la rama judicial, por supuesto. El proyecto se está radicando ahora. Podrán verlo, podrán analizarlo. La secretaria de Hacienda y el presidente de la Junta del Banco podrán abundar en detalle. Pero antes de eso, hay un elemento adicional que tiene que quedar claro. ¿Qué significa esto para la familia? ¿Qué significa esto para cada puertorriqueño, cada puertorriqueña? Significa que la ausencia de la capacidad de pago de una corporación pública no va a afectar que siga recibiendo sus servicios. Significa que las corporaciones públicas van a poder seguir sirviéndole al país como corporaciones públicas. Seguirán dándose los servicios y los clientes seguirán pagando responsablemente por los mismos, porque así es como debe seguir sosteniéndose una corporación pública. Autosuficiente. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan reportando y el país reclamando que el gobierno ponga en cintura a las corporaciones públicas y las haga ser autosuficientes? Pues miren, ese momento llegó y es ahora. Mientras tanto, si alguna corporación pública necesitara recurrir a esta ley, corporaciones por las que todos pagamos, entonces podrán poner en orden sus finanzas en términos definidos y transparentes. ¿Qué pasa si no se aprueba esta ley? ¿Qué significaría eso para las familias y para nuestro pueblo? En ese caso, si una corporación pública llegara a ser insolvente, estuviera incapacitada de pagar, se vería forzada a reducir servicios, a recortar aún más sus gastos y las tarifas pasarían a estar en control de los bonistas. Tenemos que separar la paja del grano. Esta no es una lucha de buenos y malos, o de rojos y azules, o de patronos y trabajadores. Es una lucha que compartimos todos por mantener los servicios públicos y viabilizar un futuro que sea próspero y que sea seguro. La reestructuración de las corporaciones públicas la sugirieron los líderes obreros en vista pública. La ha sugerido el liderato de la oposición y 2 legisladores de mi partido han presentado proyectos de ley al respecto y otros líderes de mi partido también la han sugerido. O sea que aquí del sector sindical, de todos los partidos políticos, ha habido liderato proponiendo esto. Si se hiciera sin ley, pues entonces estaríamos al arbitrio de los bonistas. Entonces se le da un proceso ordenado. Y compatriotas, miren, al fin y al cabo de lo que se trata es de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. De eso es de lo que se trata. Podemos seguir los ejemplos de los pueblos, los países que han superado su crisis.
La agenda que les presenté en el mensaje de Estado sigue el ejemplo de uno de los más exitosos, Irlanda. Esos países han ido saliendo de sus crisis. Hoy, muchos disfrutan de una prosperidad que nosotros ambicionamos, que vamos a alcanzar si hacemos lo que tenemos que hacer. No podemos pretender alcanzar, salir de los problemas tomando las mismas actitudes y las mismas decisiones que nos metieron en el problema. Se trata de que hagamos hoy los ajustes que van a dar fruto mañana. Muchas gracias.